Bienvenidos a literatura.fm, un espacio literario que dirige y presenta Francisco Rodríguez Criado. Bienvenidos a un nuevo episodio de literatura.fm. Ya va avanzando la cosa, este es el episodio número 59. Hoy es 19 de octubre de 2017 y os habla Francisco Rodríguez Criado. Vamos a hablar hoy sobre el cuento, sobre el género del cuento. ¿Hacia dónde camina el género del cuento? Esta es una buena pregunta, ¿verdad? Antonio Báez, escritor y crítico literario, publicó recientemente un reportaje sobre el género del cuento en el que recogía opiniones de personas que guardan estrecha relación con él, ya sean escritores, críticos, editores, etc., ¿no? La palabra que daba percha a este largo reportaje de Antonio Báez era postcuento, que ha puesto de moda el escritor Eloy Tizón, que demanda la escritura de cuentos de nueva factura que sorteen ciertos tópicos del género. Os voy a dejar un link al artículo de Eloy Tizón para que lo podáis leer tranquilamente, pero voy a subrayar algunas palabras de un fragmentito de ese texto en el que Eloy Tizón decía: para decirlo brevemente, todavía hoy me tropiezo con estudios académicos sobre el género breve en los que se repite cansinamente el tópico de que en un cuento no debe sobrar ni faltar una palabra. Ay, eso podría ser cierto hasta hace unos cuantos años, aunque lo dudo, pero ya no lo es. Dejó de serlo hace tiempo. Yo diría que un postcuento es lo contrario. Sus autores prefieren, como yo mismo cuando escribo, que sobren o falten palabras. A veces el postcuento es todo lo que sobra de un cuento, o lo que falta, el material restante, los alrededores de un cuento. Como decía, Antonio Báez nos pedía una especie de nota a pie de página de este artículo de Eloy Tizón para que compartiéramos con los lectores qué opinábamos sobre sus palabras, sobre el postcuento, sobre si el cuento se había estancado, si se había vuelto algo tópico. Y entonces yo le pasé unas notas que yo decía exactamente: no creo que exista una frontera clara que divida los cuentos de antaño de lo que ahora vienen a llamarse postcuentos. Esos cuentos marcianos de los que habla Tizón ya los escribía Kafka y Robert Worser a principios del siglo XX, y antes de ellos los leíamos en diarios o memorias de autores decimonónicos que ni siquiera tenían conciencia de estar escribiendo ficción, un poco a la manera de ciertos cuentos escondidos recopilados por Alberto Manguel. Soy poco sensible a este tipo de teorizaciones que acaban provocando un efecto llamada. Pondré un ejemplo. La moda de escribir cuentos minimalistas para emular a escritores reputados, muy de mi agrado conste, como Raymond Carver o Kjell Askildsen, ha generado toneladas de textos que posiblemente sean minimalistas, pero que están lejos de ser cuentos. Podríamos decir, a lo sumo, que son esbozos de cuentos. No abandero ninguna modalidad de cuentos. No hay que confundir tipología con calidad. Me considero permeable, en mayor o menor medida, a todas las variedades de cuentos que existan, al margen de etiquetas, siempre y cuando sean meritorios. La buena literatura es una fuente de felicidad. Dadme cuentos que me hagan feliz y llamarlos como os plazca. Estas eran mis palabras. Yo creo que queda un poco claro que la polémica, no sé cómo llamarlo, que pretendía crear Eloy Tizón se escapa un poco de mis intereses, ¿no? Tampoco sé exactamente, por mucho que pueda haber leído su artículo, a qué considera postcuentos, ¿no? En principio parece ser que son cuentos poco manidos, que digamos se apartan de las normas clásicas de lo que es un cuento, pero es que se han escrito tantísimos cuentos que se escapan de las normas clásicas de lo que es el cuento, que al final yo al menos no sé exactamente cuáles son las normas clásicas de un cuento, ¿no? Son tantos los autores, tantas las tendencias, tantos los países, las épocas en las que se han escrito cuentos, que me parece muy difícil de entrar al trapo de esta supuesta polémica, ¿no? No puedo decir más sobre los postcuentos
pues parto de una base, y es que no los localizo. De igual manera que si uno va por la selva y ve un elefante, sabe perfectamente lo que es un elefante. Pongamos que si fuéramos por una selva literaria y no distingues un postcuento, ¿cómo vas a saber si estás interesado en él, si te gusta, si tiene sentido lo que dice Tizón o si no tiene sentido, ¿no? A mí que se me queda un poco lejos, conceptualmente quiero decir que no entiendo a qué se refiere cuando él dice que, y aquí entrecomillo, cuando hay algunos autores que prefieren, como yo mismo cuando escribo, que sobren o falten palabras. A veces el postcuento es todo lo que sobra de un cuento o lo que falta. El material restante, los alrededores del cuento. Si el postcuento es todo lo que sobra de un cuento o todo lo que falta, pues no sé exactamente de qué está hablando. Si está hablando de blanco o está hablando de negro. En fin, son teorizaciones que en mi caso no me interesan demasiado. Yo leo muchísimos cuentos. Al cabo del año los edito en narrativabreve.com, que es quizá uno de los 2 o 3 blogs de cuentos más leídos en lengua en castellano. Realmente lo que me preocupa es que un cuento sea meritorio, sea de gran calidad, como digo en mi aportación, y luego la tipología de si sigue o no sigue las normas o las deja de seguir es algo que realmente no me interesa, precisamente porque no tengo muy claro cuáles son esas normas. Nada más por hoy, se despide de vosotros Francisco Rodríguez Criado. Si estáis interesados en estos podcasts, por favor suscribiros a literatura.fm, y también podéis escuchar unos podcasts de menos de 5 minutos sobre literatura y otros temas que nos interesan, que están alojados en mi blog narrativabreve.com/píldoras.narrativas. Nada más por hoy, gracias por escucharme. Dentro de poco otro podcast. Gracias a todos.